¿Qué fue lo que le dio? Autoridad sobre los espíritus impuros y para que los echaran fuera y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga bien, en Marcos capítulo 13, versículo 34 también se repite esta palabra. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. O sea que aquí también se repite la palabra autoridad. Quiero volver a leer Marcos 13:34. Dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. A cada uno dio un trabajo y al portero mandó que velara. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tus palabras. Tus palabras son vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, que en esta hora edifica nuestra vida por medio de tu palabra. Que podamos recibirla con toda sencillez y humildad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano, los que están de pies. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Yo no sé, hermano, si pueda predicar bien este sermón de hoy, pero créame que yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Y más cuando la pastora se me acercó, sentí la corriente del Espíritu Santo. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Dios está aquí. La corriente del río de Dios se está moviendo en este lugar. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aceite fresco. Aceite de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Hoy tenemos un tema retador, un tema desafiante, porque a mí me desafió. Un tema que me habla de autoridad. Y el Señor susurraba a mi mente cuando oraba por este sermón y me ponía a pensar en esta palabra. Llegaba a mi mente esta palabra: autoridad. Autoridad. Ejerciendo bien mi autoridad. Ahí pude conjugar el término ejercer o el verbo ejercer, que nos habla de ejercicio, que nos habla de poner en práctica, poner en marcha, ejerciendo bien mi autoridad. Autoridad no es lo mismo que poder. La autoridad va más allá. El poder es limitado. Hasta cierto punto la autoridad es ilimitada. Usted me dice: no, pero no somos Dios. No somos Dios para tener autoridad ilimitada. Ahora, fueron las palabras del Señor que Él dijo: mayores que yo ustedes harán. ¿Mayores qué? Mayores señales, porque yo voy al Padre. Y el poder de Cristo es ilimitado. Obviamente, el ser humano es limitado. Nosotros somos limitados, pero el poder que habita en nosotros es ilimitado.
siempre y cuando no nos apemos de su mandato, siempre y cuando no nos apemos de obedecerle y de serle fiel y leal a él. Así que la autoridad, hasta cierta medida, la autoridad que usted porta no tiene límite, pero no es algo suyo. Eso está claro, eso está sobreentendido. La autoridad que yo tengo, la autoridad que tiene la iglesia, no tiene límite, pero es porque viene de Dios. Es porque solamente somos administradores de su gracia, dice la palabra. Gloria al Señor. Y esta porción que hemos leído, estos dos versículos, nos hablan claro de la autoridad. Yo quiero hablar de 5 detalles de la autoridad. Espero que me alcance el tiempo, voy a ser bien resumido, pero quiero también tratar esto con la debida delicadeza que tiene el término o el mensaje de hoy, al referirnos a la autoridad que tiene la iglesia. Por años, el diablo ha tratado de atacar no nuestro poder, sino nuestra autoridad. El enemigo no le interesa mucho que usted se sienta poderoso, pero a él les interesa, a él le importa que usted se sienta una persona de autoridad en Dios. Porque el poderoso cae por su propio pie, pero el que ejerce la autoridad de Dios, que Dios le da, el que administra bien la autoridad de Dios, le hace roncha al enemigo, le hace mella a los demonios y pone a temblar los infiernos. Oh, mi alma adora a Dios. Aleluya. En Mateo capítulo 7, versículo 29 dice la palabra: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, esta porción hace alusión a Jesús. Y aquí es el primer tópico que quiero tratar. La autoridad es para enseñar y educar. La autoridad que Dios nos ha dado nos ayuda a educar y a enseñar. O sea, la autoridad que Dios nos ha dado no es para abusar de ella. En el mundo usted escucha el término diciendo, los políticos dicen, el poder es para usarlo. Pero lo dicen arrogantemente para hacer un mal uso del poder. Pero la iglesia no puede darse el lujo de hacer un mal uso de la autoridad que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad nuestra es de Él y solamente somos administradores. O sea, podemos orar por alguien en algún momento, pero es Dios quien lo hace. Podemos orar por un enfermo, pero es Dios el que hace el milagro. Aleluya. Entonces esa autoridad viene de arriba y se manifiesta a los hombres. Gloria al Señor. Así que nosotros lo primero que tenemos que saber es que nuestra autoridad es para enseñar al mundo, es para enseñarle a alguien. La iglesia es la única autorizada, es la única que ha sido delegada para guiar el pueblo a Dios. Oiga bien, la iglesia es la única que tiene la autoridad para guiar el pueblo a Dios, para guiar los inconversos a Dios. La iglesia, nadie más. ¿El Papa tiene autoridad para guiar el pueblo a Dios? No, no la tiene. No la tiene. El Papa mismo se roba la gloria, porque cuando lo ve la gente, besan el suelo, besan la tierra y le besan los pies. Así que el Papa no tiene la autoridad para guiar a nadie al cielo, ni siquiera a él mismo, a menos que no se convierta de todos sus pecados y de tomar el lugar que le corresponde a Cristo. Cuando un ángel, oiga bien, oiga esto, cuando un ángel
del Señor era enviado con una misión a alguien, ese ángel, cuando esa persona quería postrarse y adorarlo, él le decía: no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, solamente soy un mensajero del Señor. ¿Y quién se cree el Papa para que alguien tenga que arrodillarse delante de él y besarle hasta sus pies? Cuando un ángel, oiga bien, un ángel de Dios enviado de arriba le decía: no me adore a la gente, no te postre, porque yo soy consiervo tuyo. Gloria al Señor. Esto parece un poco paradójico, parece un poco controversial, pero es la realidad. La palabra dice: nadie puede robarse la gloria que es de Dios. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué seguir detrás de los hombres? Así que la autoridad para guiar al pueblo hacia Dios, Dios se lo ha delegado en este tiempo a la iglesia. No se lo delegó a Miriam Aarón, no se lo delegó a José Smith, no le dio la autoridad a Mahoma, no se la dio a ninguno, se la dio a la iglesia. La iglesia está autorizada para enseñar, para guiar el pueblo que no conoce a Dios hacia Dios. Es la iglesia. Número 2, Lucas capítulo 4 versículo 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. ¿Cómo que dice? Su palabra tenía autoridad. En otra palabra, nuestra palabra también son autoritarias. Y con esto no estamos diciendo que usted es un dictador, sino que su palabra, la palabra de la iglesia, tiene autoridad. La palabra de un hombre o una mujer de Dios sale con autoridad. Gloria al Señor. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir, porque su palabra tiene autoridad en el mundo físico, pero también y más aún en el mundo espiritual. Así que lo que usted le diga a su hijo es determinante. Lo que usted le diga a su hija es sumamente determinante en el mundo espiritual, porque esa palabra sale con autoridad. Jesús nos ha delegado la autoridad que había en él, la ha pasado a la iglesia. Oh, mi alma adora a Cristo. No es una autoridad cualquiera, es la autoridad divina. Es la autoridad que viene del cielo, de lo alto, para ser administrada por la iglesia. Y dice la palabra que se admiraban de su doctrina, porque su palabra salía con autoridad, tenían autoridad. En otra palabra, su palabra penetra al infierno. Su palabra penetra al infierno. La palabra de un hombre de Dios, la palabra de la iglesia, es capaz de ir a la profundidad del infierno y allá ser escuchada y allá estremecer los cimientos del infierno. Pero esa palabra también es escuchada allá arriba. Por eso tenemos que saber bien, no es lo que vamos a hablar. En nuestra palabra está el poder de matar y está el poder de dar vida. Está esa autoridad, porque Dios nos ha dado y nos ha delegado la autoridad que hay en Él y que viene de Él, del Espíritu Santo, o sea, por medio del Espíritu Santo. Nuestra palabra tiene que ser tan sincera que puedan penetrar los corazones. Nuestra palabra tiene que ser tan transparente como el agua. Nuestra palabra tiene que salir bien sazonada, de manera que pueda sazonar el mundo. Porque nuestra palabra tiene autoridad. Nuestra palabra tiene poder. Ese poder que se traduce en autoridad. Oh, gloria a su nombre. Mi alma adora a Dios. Hay que decir también que
hay que decir también que nuestra palabra, o sea, que nuestra autoridad va a juzgar, tiene el poder de juzgar al mundo y a otros hombres. Oiga que dice Juan capítulo 5, versículo 27. Y además le dio autoridad de hacer juicio. ¿De hacer qué? Juicio. Usted tiene autoridad para juzgar, para discriminar entre lo bueno y lo malo, para darle a aquel la razón y para quitársela a quien cree que la tiene. Usted tiene la autoridad. Ahora hacemos mal uso de esa autoridad cuando nosotros nos ponemos del lado del que no tiene la razón porque es nuestro amigo. Y podemos hacer un mal uso de la autoridad. Esto no se trata de amistad. No se trata de perder un amigo. Es que Dios nos ha dado la autoridad para juzgar y en un momento determinado alguien va a llegar a nosotros con algún juicio, con algo donde nosotros tendremos que emitir una opinión. Gloria al Señor. Mi opinión tiene que ser tan válida como la de un juez, porque tengo la autoridad para juzgar. O sea, este juicio aquí quiere decir para discriminar entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado esa autoridad y lo dice la palabra. Oiga bien, repito, por si acaso usted no lo ha anotado, para que lo anote. Juan 5:27, y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo del Hombre, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Oiga bien, nos ha dado la autoridad de enjuiciar al mundo, la iglesia. También Pablo se refiere al tema en Corintios, en la carta de los Corintios, y dice que nosotros, que si ellos no sabían, que nosotros juzgaremos aún a los ángeles. Oiga bien. Entonces, nosotros vamos a emitir juicio, pero tengamos cuidado porque la autoridad que Dios nos ha dado es para hacer buen juicio en el momento que tengamos que hacerlo. En el momento que Dios tenga determinado enviarte a alguien con un problema, con una situación a tu casa, no te fíes que sea tu amigo. Óyeme. No importa que sea tu hermano, no importa que sea tu hijo, no importa que sea tu madre, no importa que sea tu esposo. Si falló, él debe saber de que tú tienes que hacer buen juicio. Aleluya. Porque esto no se trata de que, es que mi hijo es ladrón, pero es mi hijo. No se trata de eso. Tu hijo es ladrón, entrégalo a la policía. Tu hijo es delincuente, entrégalo. Como cristiano, eso es lo que tenemos que hacer. Como hombre de Dios, lo que tenemos que hacer es entregarlo de buena forma y por la vía correcta, entregarlo a la justicia y decir: este muchacho merece ser enjuiciado, pero no tengo que ser yo. Usted gana más teniéndolo en la cárcel muchas veces que teniéndolo en la calle delinquiendo. ¿Sabe por qué? Porque en la calle el policía se lo puede matar, o el delincuente se lo puede matar, otro delincuente. Pero en la cárcel, allí puede recapacitar y puede decir: óyeme, luego puede hasta agradecerle a usted. Te agradezco, mami, te agradezco, papi, porque tú hiciste lo correcto. Pero no se trata de que tener un hijo delincuente y yo, cuando la policía lo esté acorralando o lo esté persiguiendo, yo guardarlo debajo de mi cama y decir: él no está aquí. Eso no es una actitud de cristiano, porque usted no está ejerciendo bien la autoridad que Dios le ha dado para juzgar. Al pan y al vino. Lo malo está mal. Y la iglesia tiene que discriminar entre lo bueno y lo malo. En una ocasión el hombre más sabio vio
a notar su sabiduría, porque había dos mujeres por compartir un solo bebé. Y llegan donde Salomón diciendo, no, una decía, este muchacho es mío, y la otra decía lo mismo. Y él decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que voy a salir de esto? Pero ahí le llegó la sabiduría que él había pedido de parte de Dios. Y dice, tráigame una espada, vamos a rajar a este muchacho en dos, vamos a partirlo en dos. Porque si es de las dos, entonces que coja cada uno un pedazo. Pero con eso fue suficiente para su madre verdadera decir, no, mejor désenlo a ella. Mejor désenlo a ella, porque no quiero que mi hijo muera. Ahí Salomón dio a demostrar la sabiduría que Dios le había dado. Gloria al Señor. Buscó correctamente y pudo resolver el problema. Pero es con la cabeza fría que se resuelve el problema. No es parcializándose. Ahora dice la palabra, y aquí paso al siguiente tópico. Dice la palabra en Mateo, en Marcos capítulo 1, versículo 27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a un espíritu impuro y lo obedece. Wow. ¿Qué es esto? Dice la palabra. Pero ¿qué doctrina es esta? Y aquí decimos que la autoridad de la iglesia es capaz de traspasar el mundo espiritual. La autoridad de la iglesia es suficiente para mandar a salir a los demonios. Es suficiente la autoridad que tenemos para que los demonios nos obedezcan. ¿Sabía? Los demonios tienen que obedecer a la iglesia. Y con esto digo, los demonios tienen que sujetarse al hombre o a la mujer que ejerce bien su autoridad. Porque tenemos la autoridad para mandar a los demonios y que los demonios nos obedezcan. Inclusive hay gente, hermanos, que ha ejercido una autoridad tan fuerte que he escuchado evangelistas, o sea, testimonio de evangelistas que han mandado a parar la lluvia y la lluvia ha parado. Porque aún la naturaleza tiene que sujetarse a la autoridad del hombre de Dios, a la autoridad de la mujer de Dios, a la autoridad que tiene la iglesia. Ahora, esta autoridad Dios no se la dio a alguien específico. Claro está, Dios le ha dado dones a alguien en específico, pero en un momento determinado puede usarte para ejercer la autoridad que tú tienes en Dios. En un momento determinado Dios te va a usar para tú ejercer la autoridad que tú tienes en Dios. Esto quiere decir que en un momento determinado que tú necesites que la lluvia pare, la lluvia puede parar. Que en un momento determinado que tú mandes un demonio y le diga de alguien, sal de ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese demonio tenga que obedecerte. ¿Sabe por qué? Porque tú estás ejerciendo la autoridad que se te ha delegado y que se te ha puesto para que la administre de parte de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma adora a Cristo. Así que la autoridad que Cristo nos da es capaz de traspasar el mundo invisible. Oiga bien, no es una autoridad que se ejerce nada más en este mundo. Hay cristianos, hermanos, hay cristianos que quieren
tener poder antes que tener autoridad. ¿Cómo es esto? Hay cristianos que hasta compran armas de fuego. No importa los millones que usted tenga. Si usted es cristiano y temeroso de Dios, el delincuente podrá hacer nada más lo que Dios le diga que haga con usted. Pero por lo demás, usted puede darle autoridad. Y he visto personas, yo mismo le he dado palabra a gente con armas. En una ocasión me iban a atracar. Y con solamente yo decirle, antes de ustedes hacer cualquier cosa, tienen que saber que yo soy cristiano y soy pastor. Con eso bastó para que los chicos se fueran. Aleluya. Oigan, encañonado con un arma, en una parte solitaria y de noche, solo en un motor. Pero con solamente hablar el término cristiano, el nombre de Cristo ejerce autoridad en el mundo espiritual. Luego se devolvieron porque me vieron un hambre puesto y se llevaron mi teléfono porque pensaron que yo iba a llamar a la policía. Pero eso fue todo, no pasó de ahí. En ningún momento yo me asusté. Mientras lo tenía ahí, ahora el susto lo llevé después. Después fue que me asusté. Pero la autoridad la ejercí bien. Usted le puede decir a alguien que esté dentro de su casa con un arma, en el nombre de Jesús detente, y va a tener que obedecer. Porque esa es su casa. Los demonios no pueden hacer nada que Dios no le permita en su casa. Si Él le permitió entrar, Él le va a permitir disparar si es Dios que se lo permite. Pues si no, olvídese, no va a pasar nada más. Hay gente incluso que ha entrado a casa, equivocadamente a casa de cristianos, y los cristianos lo que han hecho es orar por él y ha sido convencido de pecado. Y ha sido libertado ahí en esa casa. Se metió con la finalidad de robar, pero le llegó la salvación. Oiga bien. Entonces, hermanos, ejerzamos bien nuestra autoridad. Toda potestad me es dada el cielo y la tierra. Oh, gloria a Dios. Wow. Toda potestad me es dada. O sea, le ha sido dada a usted también. Esa palabra la dijo el Señor. Pero Él dijo, Él sopló sobre los discípulos y le dijo, recibid del Espíritu Santo. Recibid del Espíritu. Y luego en el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en el que se muestra en el libro de los Hechos, allí dice la palabra que comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. Comenzaron a profetizar. Pero alguien se puso en pie, alguien que era miedoso antes, y ejerció autoridad delegada por el Espíritu Santo. Y le dijo frente a frente, el Cristo que ustedes han matado ha pasado a ser Señor y Cristo. ¡Gloria a Dios! El Cristo que ustedes traspasaron, ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oh, gloria a Dios. Ahora que ese hombre tiene autoridad, ahora que ese hombre tiene poder ilimitado, ahora que Cristo no está limitado por la limitante del cuerpo, ahora Él se puede mover en toda parte del mundo, puede usar cada congregación que quiera ejercer la autoridad de Dios. Independientemente esté en los lugares más incógnitos del mundo, allí se mueve la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón de nuestra autoridad? La encontramos en 2 de Corintios
capítulo 10, versículo 8, y con esto concluyo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. ¿Para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Escuche. La palabra de Dios nos dice que la razón de nuestra autoridad es simplemente edificar la iglesia. Oh, gloria a Dios. Y Kamashata Karabashaya. O sea que usted reprende un demonio y está edificando la iglesia. Usted enseña la palabra y está edificando la iglesia. Usted dice una palabra con autoridad y esa palabra tiene que ir con la debida pericia de edificar. Tiene que estar dirigida solamente con la finalidad para edificar. O sea, lo que usted habla tiene que ser para edificar. No puede ser para destrucción. Dice Pablo que él no se gloría de esa autoridad, porque esa autoridad Dios se la dio. ¿Sabe para qué? Para edificar y no para destruir. Oiga bien, hermano, por eso tenemos que ejercer bien nuestra autoridad. Si vamos a reprender un demonio, sepa bien que es el demonio. No maltrate a la gente. Ahora, hay gente que se endemonian, que están poseídos y los demonios mismos lo maltratan, pero eso cae sobre él. Eso es consecuencia de sus actos. Pero lo importante es que sea libre. Que cuando usted ore por ese endemoniado sea libre. Que cuando usted enseñe la palabra sea para edificar esa palabra. Que cuando usted quiera venga alguien para donde usted y donde usted tenga que dar o emitir un juicio, usted sepa juzgar bien conforme a la autoridad que Dios le ha dado. Porque la única razón de la autoridad es edificar. Estamos para edificar. Inclina ahí tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a edificar la iglesia. Que nos ayude a edificar. Padre, en el nombre de Jesús.